¿no? Cada uno de ustedes, en cierto modo, ha planificado. Cuando hacen su proyecto de vida, es planificar. Ustedes, al estudiar medicina y ahora están en el último año, es parte de su proceso de planificación, ¿no? Que cuando ya van a terminar la carrera, es porque es producto de todo ese proceso, han caminado y van a lograr su visión, ¿no? Tal vez ya cuando terminen su carrera van a hacer otro proceso de planificación, ¿no? Posiblemente ya muchos quieran ser especialistas, muchos quieren ser ultra especializados, ¿no? Algunos se van a dedicar posiblemente a la salud pública también, ¿sí? Otros se van a dedicar a la gestión de servicios de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Es también parte de su proceso de planificación. ¿Mm? Entonces, yo les presento más o menos el esquema, lo que vamos a hablar el día de hoy. Conceptos en planificación, el enfoque metodológico. Esto es importante porque el enfoque metodológico es lo que van a desarrollar ustedes en todos los seminarios, ¿ya? La guía de metodológica ya está colgada en el aula virtual, por si acaso, ¿sí? El tercero, vamos a empezar a hacer la identificación de los problemas, vamos a seleccionar los problemas, vamos a analizar los problemas, y el cuarto paso, vamos a priorizar los problemas. Y vamos a darle, hasta ahí va la clase, ¿eh? Pero como quiero darles un enfoque global, vamos a ir cerrando con algunos otros aspectos que ya los docentes en las clases siguientes les van a ir detallando más y más, ¿no? Vamos a hablar un poco de objetivos, estrategias y el plan operativo institucional o plan operativo anual como lo conocemos ahora. Las conclusiones y las fuentes de información. Por si acaso, me pueden interrumpir con alguna pregunta, por si acaso, o aclarar algún tema, ¿ya? Estamos ahí para... O me envían por el chat. Me envían por el chat también. ¿Podrían apagar sus micros, por favor? Estoy escuchando ahí algunos micros. ¿Me pueden...? Sí se escucha. ¿Ah? Sí se le escucha. No. Yo estoy escuchando algunos micros, digo, algunas palabras, me parece. Apaguen sus micros, por favor, ¿ya? Gracias por informarme. Bien. Vamos a entrar a hablar con algunos conceptos de lo que es la planificación. Ya, cuando uno ve las organizaciones, ¿no? Y yo me doy cuenta rápidamente qué organización es de calidad y qué organización no es de calidad, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que uno va identificando cuando ingresa a las organizaciones, ¿ya? Rápidamente veo su plan y le digo, ¿tienen plan? ¿No tienen plan? Entonces, si no tienen, ya me doy cuenta que no están trabajando estratégicamente. Entonces, nosotros siempre recomendamos, si yo quiero ser una organización de calidad, tengo que hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Tengo que agregar atributos tangibles e intangibles al consumidor, ¿ya? ¿Pueden apagar su micro, por favor?
¿Pueden apagar su micro? No voy a escuchar, no voy a escuchar, ¿ya? A ver, estoy escuchando micros, por favor. ¿Pueden apagar? Ahora sí, les agradezco, ¿ya? Les agradezco, bien. Les decía que las organizaciones de calidad es hacer lo correcto, agregar atributos tangibles e intangibles a los valores del consumidor, del usuario, en este caso del cliente o del paciente, como queremos llamarlos, ¿ya? Hacerlo bien y a tiempo desde la primera vez, ¿sí? De inicio hay que hacer las cosas bien. Y como ustedes pueden ver ahí, planificando estratégicamente, ¿ya? Planificando estratégicamente. Eso es lo más importante, ¿ya? Si uno en una organización vemos que planificamos, estamos yendo muy bien. Si no planificamos, significa que estamos yendo no tan bien. ¿Ya? Mejorando continuamente. ¿Ya? Es decir, en una organización, cada cierto tiempo, uno lo que busca es qué cosa está mal, ¿no? ¿Qué cosa está faltando, ¿no? Entonces puedo hacer el proceso de mejora, ¿no? Siempre hay que mejorar, hay que cambiar, hay que innovar, ¿no? Entonces es importante que todas las organizaciones vayan con ese enfoque, ¿no? Y por supuesto la parte final es satisfacer al cliente, y eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo más importante. Uno en todos los servicios de salud lo que busca es ahora, en todos los servicios de salud, en general en los servicios, buscamos es satisfacer al cliente. Esa es la parte importante que quiero que se entienda. Bien. Wow, no quiere pasar. A ver, no quiere avanzar. ¿Qué pasó? Ya. Bien. Entonces, las etapas para ser una organización de calidad son: 1, la innovación; 2, mejora; y luego vamos asegurando, ¿no? Todo eso para ser una organización de calidad. Entonces, ¿qué es el proceso de planificación estratégica? ¿Ya? El proceso de planificación estratégica nace, ¿no? Nace a partir de una situación actual, ¿ya? Que por lo general es problemática en el presente, es difícil, hay una serie de problemas posiblemente, ¿sí? Entonces, empezamos un proceso de cambio, ¿sí? Lógicamente, en este proceso de cambio vamos a hacer cálculos y previsiones, ¿sí? Cálculos y previsiones para que nosotros cambiemos esta situación problemática, ¿no? Y lo cambiemos a una situación ideal, satisfactoria en un futuro muy próximo. Eso es el planeamiento estratégico, ¿sí? ¿Ya? Y lo más importante es que es en un escenario cambiante y crítico.
Porque a veces uno dice, no, el escenario ahorita no es lo ideal, hay que esperar un buen escenario. Nunca hubo un buen escenario. Antes de la pandemia el escenario no era bueno. Ahora con pandemia el escenario se ha tornado cambiante y crítico, ¿no? Estamos justamente en ese escenario, miren, la pandemia nos dice que estamos en un escenario cambiante y crítico. No sabemos si va a venir tercera ola o no va a venir tercera ola, ¿no? Entonces, pero en medio de ese escenario tenemos que planificar para cambiar la situación actual. El proceso de cambio, entonces, les reitero que las organizaciones que van a tener éxito en el próximo milenio son aquellas cuyos líderes no rehuyen a los nuevos eventos, ¿sí? Los líderes tienen que ser osados, tienen que ser atrevidos, ¿no? Y tienen que tener una plataforma para generar organizaciones orientadas al usuario, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tenemos que analizar permanentemente los fenómenos del entorno, ¿ya? Y cuando hablamos del entorno, no solamente hablamos de lo que está cerca a nosotros, a nivel local, sino hablamos del entorno nacional y hace muchos años ya hablamos del entorno mundial por el tema de la globalización. Ahora en un segundo nos conectamos con todo el mundo, ¿no? Cosa que no pasaba eso hace 20 años. Entonces es fácil nosotros ya tener toda la información de lo que está pasando en Europa, en Asia, en China, en Japón o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo planteamos el enfoque estratégico? ¿Ya? El enfoque estratégico es que sí, yo sueño, porque planificar significa soñar, por si acaso, ¿ya? Hay que soñar. Todos los que planificamos somos soñadores, ¿no? A veces nos cuestionan, nos critican. Ustedes son soñadores, sí, soñamos, pero con los pies en la tierra, le decimos, ¿no? Soñamos qué vamos a lograr en un futuro próximo, qué resultados vamos a tener en el futuro. Pero para lograr esos resultados, ¿no? Para obtener esos resultados en el futuro, no me voy a cruzar pues de brazos, ¿no? Sino tengo que empezar a trabajar desde el día de hoy. Son decisiones que se empiezan a trabajar en el día a día, ¿no? Si a partir de hoy planifico para acá, para el 2030, mañana ya empiezo a trabajar para lograr esos resultados en ese futuro, ¿no? El enfoque estratégico también nos habla de anticiparse, ¿no? Hay que anticiparse a los hechos, no hay que esperar. Uno tiene un olfato, ya cuando uno se vuelve saludista y planificador, ya tenemos un olfato. Yo siempre les digo y les pongo a todos, cuando hago una charla de eso, le pongo algún ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en las emergencias, yo veía a un niño que ingresaba con ciertas características y apenas entraba al niño, yo decía, ese niño ya tiene una apendicitis. Lo examinaba, le hacíamos un examen y efectivamente era una apendicitis y entraba a operarse. La gestión, en el planeamiento también hay que tener ese olfato, como dicen, ¿no? Hay que anticiparnos, ¿no? Hay que planificar y hay que diseñar el futuro. Pero lo más importante es ser proactivo, propositivo. No hay que poner piedras en el camino. No, que no se puede, que sí, que esto, que... No. Hay que ser proactivo, ¿ya? Hay que buscar, identificar y solucionar los problemas. Esta es otra diferencia. Antes, cuando había un planeamiento, ¿no? Lo hacían, la planificación, lo hacían 2, 4, 6 personas. No, la planificación tiene que ser hecho por toda la organización, ¿no? Especialmente, lógicamente, los representantes, ¿no? Los actores sociales, le llamamos nosotros, ¿sí? Tienen que participar, pues, el ente directivo, pero no solamente eso, tienen que participar los sindicatos, tienen que participar los jefes, los subjefes, etcétera, etcétera, etcétera.
porque todos son parte de la organización, ¿no? Y este es otro aspecto que quiero recomendarles, ¿no? Que para mí es crucial e importante. Hay que aprovechar las oportunidades del entorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tren pasa una sola vez. ¿Ya? Si el tren se va, no sabemos cuánto hay que esperar, ¿no? O como les digo a veces, el cometa Halley, ¿no? Yo sí logré verlo, pero no sabemos cuándo volverá, ¿ya? Las oportunidades se presentan una vez, y si no lo aprovechamos, ¿no? Ahí nos vamos a quedar esperando. Entonces, el planificador tiene que aprovechar al máximo las oportunidades. Bien, esto justamente es el enfoque que CEPLAN ha diseñado para que todas las organizaciones del Estado articulen sus políticas y sus planes, ¿no? Entonces, por este lado caminan las políticas del Estado, ¿sí? ¿Ya? Entonces son políticas de gobierno, políticas nacionales, sectoriales, multisectoriales, regionales y hasta los municipios van, y hasta las instituciones, que también definimos políticas institucionales. De otro lado, los planes, ¿no? El plan estratégico, el CEPLAN desarrolla el plan estratégico de desarrollo nacional, ¿ya? Y los sectores desarrollan, cada sector desarrolla, el sector salud, por supuesto, desarrolla el plan estratégico sectorial, multianual. Y en base a ello, ¿no? Las regiones desarrollan el plan de desarrollo regional concertado y el plan de desarrollo local concertado. Las instituciones, ¿no? Como los hospitales, las macroregiones o las DIRIs que ahora conocemos, desarrollan en base al plan estratégico del sector salud, desarrollamos nuestro plan institucional y plan operativo institucional. Pero hace poco el MINS ha dicho, ya no hagan plan estratégico institucional, sino guíense de nuestro plan estratégico del sector salud. No comparto, la verdad. Eso lo vamos a discutir tal vez en los seminarios, ¿no? Yo creo que cada institución tiene que tener su plan estratégico institucional, pero lógicamente respetando los lineamientos del ministerio, pues, y de ese plan, ¿no? El ciclo de planeamiento, como ustedes pueden ver, ¿sí? Ya, la imagen del territorio actual, es decir, lo que ustedes van a hacer es conocimiento integral de la realidad, ¿no? ¿Cómo vivimos? Esto yo lo llamo el diagnóstico situacional, ¿ya? Entonces, de ahí diseñamos la imagen deseada, ¿no? Acá teníamos la imagen actual, ahora tenemos la imagen del territorio deseado, es decir, el futuro deseado. ¿Cómo queremos vivir? ¿No? Acá, acuérdense, era cómo vivimos, acá es cómo queremos vivir. Y basado en eso desarrollamos las políticas, planes coordinados, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Que se traducen en políticas y planes, ¿no? Planes. Y lógicamente vamos a ejecutar esos planes, ¿sí? Y luego vamos a hacerle seguimiento y evaluar para ver cuánto hemos avanzado y cómo vamos a mejorar, ¿ya? Y empieza el proceso de mejora continua, ¿ya? Como ustedes ven, hasta el tema de calidad ya está entrando en el tema de planeamiento, porque al final de verdad hacemos proceso de mejora. El enfoque metodológico de planeamiento. Entonces vamos a entrar ya un poco más en profundidad, ¿ya? Acá tenemos una propuesta que quiero decir, reconocer el trabajo de un grupo de colegas, ¿no? Que en el año 2000, ¿no? En la Universidad de San Marcos con la Universidad Americana nos
contrató para elaborar o para hacer un curso de planeamiento, ¿no? Y producto de ese trabajo es el que les traigo acá y les presento, y prácticamente a lo largo de todos estos años hemos ido mejorando, ¿no?, la propuesta, ¿no? Entonces, esta es nuestra propuesta, ¿ya? Tenemos los momentos, tenemos el primer momento que es el explicativo, ¿sí? El segundo momento es el enunciativo, el tercer momento es el normativo, el cuarto es el estratégico y el quinto es el táctico operacional, ¿no? Entonces vamos a desarrollar el primer momento. El primer momento, el explicativo es, ¿no? Que acá ustedes ya miren, esto es lo que van a hacer también en los seminarios, ¿ya? Entonces, a partir del análisis de la situación de salud, ¿ya?, del centro de salud, del puesto de salud, de la región, de la municipalidad, etcétera, ustedes lo que van a hacer, identificación de los problemas. Y no solamente los problemas, sino de los riesgos, ¿ya? Una vez que han seleccionado los problemas y los riesgos, van a priorizar los problemas, ¿sí? Se priorizan los problemas. Después pasamos al segundo momento, el enunciativo, que es construir la misión y la visión, ¿ya? La misión es lo que nos preguntamos, ¿para qué existimos? ¿Qué es lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y la visión es cómo debemos ser, es el sueño, ¿no? La visión es el sueño. El tercer momento es el normativo. Es el debe ser, ¿no? Es decir, acá definimos nuestros objetivos, ¿no? Objetivos generales, objetivos específicos. Y el cuarto momento es el momento estratégico, ¿ya? El momento estratégico es un término militar, como creo que ya ustedes lo conocen, que significa cómo hacer, ¿ya? Cómo hacer. Entonces, para ello utilizamos el análisis FODA. Y esa es la gran diferencia, por si acaso, cuando otros temas de propuestas metodológicas de planificación. Por ejemplo, cuando yo hice el curso en ESAN, ¿no?, me enseñaban a planificar a partir del análisis FODA, ¿ya? Empezábamos con el análisis FODA. En esta propuesta es diferente, ¿no? Nosotros el análisis FODA lo utilizamos en el momento estratégico, ¿ya? Y a partir del análisis FODA construimos las estrategias. Bien, y el momento último, el táctico operacional, es el hacer, ¿no? Acá ya acá todo esto era un sueño, todo esto era documentario, pero acá ya hay que aterrizar, es decir, hay que hacer las acciones, las actividades para que el plan realmente sea efectivo. ¿Mm? Ya. De igual manera, es un recordar las fases de la planificación, ¿ya? A partir del análisis de la situación de salud, ustedes van a identificar y seleccionar los problemas, ¿sí? Vamos a identificar y seleccionar los problemas. Una vez que hemos identificado, priorizamos los problemas. De los problemas priorizados, ¿ya? Los problemas priorizados salen los objetivos generales. Es bien sencillo, si ustedes siguen la metodología, rápidamente van a poder elaborar los objetivos generales. Y los problemas priorizados se someten a un análisis de problemas, un análisis causal de los problemas,
para identificar las causas que están ocasionando los problemas, ¿ya? Esto lo utilizamos el árbol de problemas para este análisis. Y a partir de ello, podemos elaborar los objetivos específicos, ¿ya? Bien. Entonces, como les decía, continuamos con el análisis FODA y construimos las estrategias, ¿no? Y luego las actividades que lo plasmamos en una matriz de actividades, ¿sí? Bien. Entonces, en el ASIS, ¿qué vamos a encontrar en el ASIS? Ese es un resumen, ¿no? El ASIS, menos mal que el análisis de la situación de salud ya es un tema muy conocido y están casi todos los establecimientos de salud tienen un análisis de la situación de salud, por si acaso, ¿ya? Y está publicado en sus páginas web, entonces es muy fácil acceder a los análisis, ¿ya? En el planeamiento estratégico, nosotros vamos a utilizar todo lo aprendido en el capítulo anterior, ¿no? En la parte inicial de salud pública, ¿ya? Como ustedes pueden ver, miren, el capítulo 1 del análisis dice análisis de los determinantes de salud, que eso ya lo sabemos, ¿no? El capítulo 2 es análisis del estado de salud, de la mortalidad, la morbilidad, la situación de las enfermedades transmisibles que están sujetas a vigilancia epidemiológica. Aquí hay una serie de enfermedades que lo vigilamos. El capítulo 3, análisis de la protección social. Y en el 4, ellos a su modo determinan prioridades sanitarias, ¿ya? Entonces, ustedes basados en el ASIS van a hacer la selección de los problemas, ¿sí? Ya. Entonces, basado en eso, vamos a proceder que la selección de los problemas, pero ahí quiero un poco enfatizar qué es un problema, ¿no? Porque cuando uno empieza a decir la selección de los problemas, a veces comienzan a decir me falta esto, me falta presupuesto, me falta una silla, comienzan a definir en forma inadecuada los problemas, ¿ya? Entonces, vamos un poco a definir lo que es un problema. El problema es una situación negativa que se desea cambiar, ¿ya? Problema de salud, como les decía, son los daños y riesgos que producen las enfermedades en la población, ¿ya? Entonces, nosotros cuando hablamos de problemas de salud, estamos hablando de los problemas sanitarios, ¿ya? Los problemas sanitarios. No estamos hablando de carencia de recursos humanos, carencia de insumos, nada de eso. Estamos hablando de los problemas sanitarios. Después, es una brecha, el problema es una brecha entre la realidad observada y el deseo de cómo debe ser esta realidad. Y los problemas se nos presentan como las discrepancias entre el ser y el debe ser, ¿no? Es decir, entre la situación inicial y la situación objetivo. ¿Ya? La diferencia, ese es el problema. Ese es el problema, mira. La discrepancia entre el estado actual y el estado deseado, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo más adelante. Y lo más importante de este problema es que nos da la oportunidad de mejorar, ¿ya? Y eso es lo agradable del tema de planificación, ¿no? Yo siempre les digo, si no hubiera problemas, ¿qué sería de los servicios, no? Estaríamos aburridos, estaríamos medios con alteraciones de la salud mental, ¿no?
pero como hay problemas, ¿no? Entonces nuestra creatividad tiene que ser bien utilizada y las propuestas de mejora existen, ¿no? Y ahí están justamente la planificación estratégica nos ayuda a eso. Ahí, nuevamente, los problemas de salud no deben enunciarse como necesidad o falta, ¿no? Ya, acá tenemos un ejemplo, miren, ¿ya? Un ejemplo. Algunos lo plantean así, dicen, ¿no? Un número creciente de pacientes graves trasladados en la ambulancia fallecen en el hospital, ¿no? ¿Qué plantean ellos como problema? Necesidad de capacitación del personal de la ambulancia, ¿no? Entonces, no es que haya necesidad de capacitación. Sí, posiblemente esto de acá que están planteando sea una causa del problema, pero no es el verdadero problema, ¿sí? El problema, como le decíamos, es la diferencia entre lo que está y lo que quisiéramos que sea, ¿no? Entre el resultado real y el resultado deseado. Por ejemplo, dicen, actualmente mueren 25% de pacientes graves durante el transporte al centro de salud, ¿sí? El resultado deseado sería que no más del 10% de pacientes graves mueren durante el transporte del centro de salud, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo es diferente plantear el problema. Entonces, si yo planteo este problema, ¿no? De que mueren un 25%, comienzo a hacer el análisis causal, ¿no? Posiblemente pueda ser, ¿no? Que existen fallas en la ambulancia, por decir, ¿no? Demora mucho en llegar. La otra causa justamente puede ser eso, ¿no? Que los que llevan al paciente en la ambulancia no tienen las competencias necesarias. Entonces ahí sí se plantea como una causa del problema o como una solución, ¿no? A esa causa, la capacitación del personal de la ambulancia. Se dan cuenta que cuál es la diferencia, ¿no? ¿Sí? Este es el problema y esta es la causa, ¿no? La solución, perdón, de la causa. ¿Ya? Entonces, esto lo he hecho como un ejemplo para que quede un poco claro que lógicamente en el desarrollo de los seminarios lo van a ir incorporando y entendiendo mucho mejor. De igual manera, ¿no? Les decía, nosotros hablamos de problemas sanitarios, ¿ya? No hablamos de otras cosas. Entonces, los problemas de salud identificados, ¿no? De la CIS en la morbilidad por ciclos de vida, se priorizan, los daños y riesgos también se incorporan y se identifican, ¿ya? En este proceso de... ¿no? Y ahí están, miren, los problemas, ¿no? A pesar del tiempo que está pasando, ¿sí? Las enfermedades infecciosas, si bien es cierto, están disminuyendo, han disminuido mucho en los estratos de mayor poder adquisitivo, en el estrato quinto, ¿sí? Pero en el estrato 1 y 2 todavía siguen siendo problemas, miren. Y de otro lado, ¿no? En los estratos 4 y 5, las enfermedades crónicas y las enfermedades neoplásicas se han ido incrementando, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es otro tema que cruza todos los accidentes y, por supuesto, la salud mental, como les decía yo en mi grupo. La salud mental es otro tema que es trascendente en estos momentos, ¿no? Y algunas enfermedades emergentes, como en este caso, miren, casualmente, por eso no se van a olvidar ustedes la salud pública, porque han vivido toda la pandemia, ¿no? La pandemia y algunas enfermedades reemergentes. Como hemos visto, están reemergiendo algunas enfermedades por falta de vacuna. Bien. Entonces, cuando nosotros planificamos, tenemos que considerar los ciclos de vida, ¿no? ¿Sí? Los ciclos de vida que van desde la
la parte fetal, por si acaso, desde la gestación, el recién nacido, el niño, la niña, el adolescente, el adulto, ¿no? Y el adulto mayor, como hemos visto ya en las clases anteriores, ¿no? Bien, entonces, el diagnóstico situacional. El diagnóstico situacional se da porque existen necesidades en la población, ¿ya? Por eso que cuando nosotros les pedimos elijan un sitio, no les sugiero que elijan un hospital que no tiene territorio a su cargo, ¿ya? Hay hospitales sí que tienen territorio a su cargo, pero la gran mayoría de hospitales es a su cargo. Entonces, deben elegir algún establecimiento de salud que tiene territorio a su cargo. Porque en esa población que tienen bajo su influencia, existen necesidades y demandas. Lo diferenciamos, necesidad, hablamos cuando son necesidades de tipo promocional o de tipo preventivo. En cambio, la demanda lo estamos llamando porque es de tipo recuperativo y de rehabilitación, ¿ya? La situación de salud de nuestro país, ¿ya? Sigue siendo problemática la mortalidad materna, la mortalidad infantil, ¿no? La desnutrición crónica, la salud mental. Todavía tenemos, como decía en las clases anteriores, creo, en las clases anteriores o en las clases, en los seminarios posiblemente les han dicho, la alta todavía prevalencia de enfermedades transmisibles. Una de ellas es la tuberculosis. Yo digo, la vergüenza de la salud pública es la tuberculosis. No creo, de verdad es increíble que en un país como el nuestro todavía existe tuberculosis, ¿no? Y no solamente la tuberculosis clásica, sino la multidroga resistente y la extradroga resistente, ¿no? Entonces todavía persiste malaria, miren, malaria y dengue, ¿no? Ya, VIH-Sida está también. Y la alta mortalidad por cáncer, ¿no? Nuestra situación de salud, como les decíamos en las clases anteriores, se han incrementado las enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Crónicos degenerativas. Y persisten las enfermedades inmunoprevenibles. Y es más, han vuelto algunas enfermedades inmunoprevenibles que antes ya no se estaban viendo, como el tema de la difteria. No sé si se acuerdan de los casos que ha habido de difteria este año, si no me equivoco, ¿no? Y en años anteriores aparecieron casos de sarampión, ¿no? Las enfermedades por causas externas, ¿sí? Los accidentes, ¿sí? La discapacidad. Y esto de acá no nos debe llamar la atención porque hace años no cambia, ¿no? La alta prevalencia de enfermedades de la cavidad bucal, ¿no? Creo que más del 90% de la población tiene caries, ¿no? Y bien, este es otro indicador que también lo hemos estado comentando en los seminarios, ¿no? Antes se utilizaba como único indicador el ABP, ¿ya? O ABPP, lo decíamos nosotros. Años de vida perdidos prematuramente, ¿ya? Es decir, si uno moría a los 2 años, tenía, pues si el promedio de vida era 70, tenías 68 años de vida perdidos, ¿no? Prematuramente.
Entonces, por eso que en cambio los mayores que fallecían a los 68 años solamente perdían 2 años de vida de muerte prematuramente. No sé si logran entender. ¿Ya? Entonces, por eso que antes se priorizaba, basado en eso, salían como prioridad la población infantil, ¿no? Por eso que antes todo el enfoque era a la población infantil. Pero ahora se está utilizando el término de avisa, es decir, años de vida saludables, ¿no? Entonces lo que buscamos es la pérdida de los años de vida saludables, que es la suma de los años de vida perdidos por muerte prematura, y ahora se ha introducido más los años de vida perdidos por discapacidad, ¿ya? Y miren, ¿quiénes producen mayor años de vida perdidos por discapacidad? Son las enfermedades no transmisibles, miren, ¿sí? ¿Ya? Entonces, las enfermedades no transmisibles producen mucha discapacidad y sumados a los años de vida de muerte prematura han pasado, utilizando este indicador de avisa, han pasado a ser el primer lugar. Ahora ellos ocupan el primer lugar, ¿ya? Utilizando esta herramienta, este instrumento que le elaboró un ministro de salud, me acuerdo, un epidemiólogo. Ahorita se me ha ido el nombre, ¿no? Por eso cuando él subió a ser ministro de salud dije que bien, va a enfrentar el problema sanitario con esa lógica. Pero bueno, no nos satisfajo, no salimos satisfechos mucho con su gestión. Y las enfermedades transmisibles, miren, tienen mitad, como ustedes pueden ver, ¿no? Y los accidentes y lesiones también, pero ya están en tercer grupo, en tercer lugar. Ahí vemos, ¿no? Varios, ¿no? Miren, si comenzamos a diferenciar de todas las no transmisibles, los trastornos mentales y del comportamiento. Y todo es a causa de la discapacidad, que ustedes pueden ver, ¿ya? La salud mental produce mucho de discapacidad. Y por acá vemos las enfermedades cardiovasculares y las condiciones perinatales que antes eran la primera, mira, han bajado a cuarto lugar, ¿no? ¿Ya? Entonces, utilizando los avisa, vamos teniendo una nueva mirada de la patología o de los problemas sanitarios que afectan a nuestro país. Entonces, una vez que ya han seleccionado, identificado los problemas y los riesgos, entramos al proceso de priorización, ¿no? Vamos a priorizar los problemas. Para ello, queremos nosotros un poco introducirles, esto es para que se despierten por si acaso, ¿ya? Este proceso de priorización, ¿para qué es útil? Porque no todos los problemas se pueden solucionar, ¿ya? No todos los problemas podemos abordarlo, porque hay una serie de limitaciones, ¿no? Limitaciones logísticas, limitaciones de recursos humanos, limitaciones presupuestales, etcétera, etcétera. Entonces, nos gustaría solucionar todos los problemas sanitarios, pero no es posible. Entonces, tenemos que priorizar. Y esta priorización nos permite poner un orden, ¿no? El 1, el 2, el 3, y en base a ese orden tenemos que hacer las intervenciones sanitarias, ¿no? Entonces, ese es el proceso de priorización. ¿Por qué priorizamos? Les decía, porque no todos los problemas tienen igual repercusión en la salud de la población, ¿sí? Un problema dermatológico será prioritario. Piensen, a ver, ¿qué dicen? Piensen a su interior. Si alguien quiere contestar, por favor, conteste. No, ¿no?
Porque un problema dermatológico no te va a producir discapacidad, no te va a producir muerte. Entonces, ¿por qué lo vamos a priorizar? En cambio es diferente, ¿no? ¿No? Como le decía, porque no existen suficientes recursos para solucionar los problemas, ¿no? Porque todos los problemas necesitan respuesta o soluciones inmediatas. Para ello, nosotros hemos utilizado el método de Sendes-OPS. El método Sendes-OPS utiliza una serie de variables que nos permite priorizar. Tenemos la extensión del problema, tenemos la gravedad o severidad, ¿no? Vulnerabilidad, preocupación e interés local, ¿ya? Tendencia y los costos. Tenemos 6 variables, ¿no? Pero para fines prácticos, nosotros hemos elegido solamente estas 4 variables: la extensión del problema, la gravedad o severidad, vulnerabilidad y los costos, ¿ya? Y los costos. Acá un poco vamos a definir lo que decíamos acá, extensión del problema o magnitud del problema, ¿ya? El tema de magnitud del problema es el volumen de la población, es decir, qué tanto la población está afectada por esa patología, ese daño, ¿no? ¿Sí? Está un 10%, un 14%, un 50%. No es igual un 80% que un 5%, ¿sí? Entonces, ese es un criterio. El segundo criterio es la trascendencia, ¿ya? Es decir, como le decía hace un rato, ¿no? El impacto del daño o del problema sanitario sobre la población, ¿ya? Es decir, produce mortalidad, produce discapacidad, ¿no? Años de vida, de muerte prematura, produce avisa, como decían, pérdidas económicas, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo, ¿no? El ejemplo viviente ahora, el coronavirus, ¿no? Ahí no hay nada que discutir. Si uno hace una priorización, acá el coronavirus, por el tema de la trascendencia, tiene un buen puntaje y posiblemente va a salir elegido, ¿sí? Porque produce muerte. Coronavirus no solamente produce muerte, hemos visto que está produciendo discapacidad, ¿no? De diferente magnitud. Entonces, eso es cuando nosotros hablamos de trascendencia, ¿ya? La tercera variable es la posibilidad de intervención. Es decir, el problema es factible de ser intervenido o no, ¿ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, del coronavirus, vamos a poner como ejemplo el coronavirus ahora, como nos da esa posibilidad. Miren, ustedes no saben, pues, de acá a algunos años, cuando cuenten a sus hijos, a sus nietos, nadie les va a creer lo que han vivido, ¿no? Entonces, el coronavirus cuando empezó, ¿se podía intervenir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podía o no se podía intervenir? Era difícil, ¿no? Como ustedes han visto, ¿no? No había protocolos, no se sabía qué medicamentos eran efectivos, ¿no? Se utilizaron medicamentos innecesariamente, la famosa ivermectina, etcétera, etcétera, que al final resultaron que las evidencias que no eran útiles, ¿no? Pero ahora, a estas alturas, sí sabemos que hay una medida efectiva en la lucha contra el coronavirus. Es las vacunas, ¿no? Entonces, ¿se puede intervenir? Sí se puede intervenir, ¿ya? Esa es la idea de este criterio, posibilidad de intervención. Lo que yo decía, este criterio nos ayuda porque no
no queremos golpearnos contra la pared, ¿no? Porque si no se puede intervenir, ¿no? Tal vez hay que esperar un poco. Y el costo es el financiamiento, la inversión monetaria que significa la intervención, ¿sí? Ese es el costo. Entonces, tenemos esta matriz de priorización, justamente con estas variables que les decía. Acá se ponen los problemas que se han seleccionado, todos los problemas. Acá ponemos magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, costo y el total, ¿no? Acá calificamos, cada uno puede calificar, ¿sí? Califico del 1 al 5. 1 es cuando no tiene mayor número de casos, y 5 cuando tiene una buena cantidad de casos, ¿no? Igual, trascendencia es 1 cuando no produce mortalidad o discapacidad, y 5 sí produce. Y vulnerabilidad de igual manera, ¿no? ¿Sí? ¿Es fácil de intervenir o es difícil de intervenir? ¿No? Si es fácil le pongo 5, si es difícil le pongo 1 punto. Y el costo sí es al revés, ¿ya? El costo sí es al revés. Si cuesta más, menor puntaje. Si cuesta menos, es más puntaje. Entonces así se va y al final vamos totalizando. Y los que tienen más puntajes son los que tienen que ser priorizados, ¿no? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. A ver, vamos a ver. ¿No? Acá hemos puesto algunos problemas como ejemplo, ¿no? La enfermedad materno-perinatal, las enfermedades respiratorias, las enfermedades crónicas, cardiovasculares y cáncer, ¿no? Entonces, lo pueden hacer en forma de individual o como equipo, ¿sí? Y al final han salido con mayor puntaje la enfermedad materno-perinatal y segundo las enfermedades respiratorias, ¿no? En esa época, esta es una proyección antigua, les decía, en esa época el cáncer salía muy bajo, ¿no? Ahora les voy a mostrar algunos resultados, ¿no? Esto es justo. Les muestro esto porque es la primera vez y creo que la última vez que hicieron un proceso de priorización en el Ministerio de Salud, ¿no? De ahí no he vuelto a ver. Hacen priorización, pero no con el aspecto metodológico que les estoy mostrando, ¿ya? De que priorizan, no hay lugar a dudas, pero no estoy seguro que lo estén haciendo de acuerdo a los aspectos metodológicos que les estoy mostrando. Y ahí están los resultados, miren. ¿Ya? Perdón. Ahí están los resultados, ¿sí? Entonces, miren cómo en aquella vez, ¿no? La atención materna era la número 1, ¿ya? Y por acá estaba la tuberculosis, miren. Y las enfermedades de ETS y SIDA, 10. Pero, paradójicamente, la atención materno-perinatal recibía menos dinero, ¿ya? Tenía 1 millón nomás de presupuesto, siendo la prioridad número 1. De otro lado, las ETS y SIDA tenían, me acuerdo, 18 millones, ¿no? Miren, y estando en el lugar 10º. ¿Qué pasaba? Lo que pasa es que distribuían el presupuesto pues sin haber hecho el proceso de priorización. Entonces, a partir de este proceso, como ya se hizo este proceso de priorización, se le comenzó a quitar dinero a algunos de acá y lo pensábamos a pasar a atención materna y perinatal, como debería ser. Esta es la que tiene que tener mayor presupuesto.
¿no? Mayores recursos, ¿no? Y las necesidades también de las universidades, del Ministerio de Salud, eran pues en esa época médicos pediatras, médicos ginecobstetras, ¿no? Y miren, y muy abajo en esa época, antes ni existían, ¿no? Solamente había hasta el número 10, ¿ya? Hasta el número 10 nomás existía en el MINSA. Pero a partir de ese proceso de priorización ya comenzaron a aparecer la salud mental. Miren, abajo todavía, pero las enfermedades no transmisibles, ¿no? La salud ocupacional y el cáncer, miren. ¿Ya? Ahora, si hacemos un proceso de priorización rápido, con esta misma metodología, posiblemente estas enfermedades últimas van a pasar a ser primeras, ¿no? Y estas primeras van a pasar a ser segundas. Cambia, porque así es, ¿no? La epidemiología también ha cambiado bastante. Pero lo importante, les traía esto como un ejemplo de un proceso que se hizo en aquella época, ¿eh? Y luego a cada problema prioritario, problema de salud, le asignaron ¿cómo se llama? La prioridad programática. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes las enfermedades respiratorias, todos eran neumonía. Y mentira, pues mentira, no todos eran neumonía, no todos necesitaban antibióticos. Entonces, algunos y la gran mayoría, un buen número, era un síndrome de obstructivo bronquial o era asma bronquial, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso comenzamos a diferenciarlo, ¿ya? De igual manera, en la atención materno-perinatal había la mortalidad materna, la mortalidad perinatal, ¿sí? Y así por el estilo, ¿ya? En la enfermedad diabética había transmitida por alimentos y agua, había la enfermedad diabética aguda, de intoxicación por alimentos y parasitosis. Mejor dicho, había una desagregación un poco más interesante y más basada en evidencias, ¿ya? Porque a veces cuando uno engloba todo esto, un poco nos podemos equivocar. Pero ya si desarrollamos esto de acá, la prioridad programática ya es más sencillo. Que la malnutrición, por supuesto, ¿no? Miren, aquella vez ya hablábamos de anemia, ¿no? Sí, no es de ahora nuevo, sino es hace años que se habla de la anemia. Y todavía sigue siendo un problema, ¿sí? Algunos otros ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, cuando estaba por el Hospital Valdizán, ¿no? Priorizamos los problemas y veíamos pues que había una demanda insatisfecha, había una patología psiquiátrica que llegaba al Valdizán y que no debía atenderse en esos establecimientos, y ahí comenzó a salir, miren, la alta prevalencia de depresión, la alta prevalencia de las adicciones y la alta prevalencia de ansiedad. Miren, ¿sí? Entonces que ahora ya, esto sí fue más último, este es del año 2011, si no me equivoco, 11 o 12, ¿ya? Entonces, esos son los principales problemas en el aspecto de la salud mental. Bueno, esto ya les hemos pasado, estamos recordándole nomás, ¿no? Era para entrar al tema de introducir a los objetivos generales, ¿ya? Entonces, que rápidamente, como les decía al inicio, va a ser una pincelada nomás, porque esto está programado ya como clase en las siguientes semanas, ¿ya? Solamente quiero darles un pincelazo para que tengan toda la mirada completa. La priorización de los problemas, decía, nos sirve para tener los objetivos generales, ¿no? Y los nudos críticos, el análisis causal, ¿no? Nos sirve para tener los objetivos específicos.
y a partir de ello construimos ambos, objetivos generales y los objetivos específicos. Entonces, ¿qué es el objetivo? Reitero, el objetivo nace del problema identificado, ¿no? Si mi problema es la alta mortalidad materna, ¿sí? Necesito definir mi objetivo. ¿Cuál sería mi objetivo? Disminuir esa mortalidad materna. Así de fácil, ¿no? Realizo la construcción de los objetivos, ¿sí? Entonces, el objetivo es la situación sanitaria que se espera alcanzar, ¿no? En un periodo determinado, ¿sí? Es la meta, es el resultado que esperamos alcanzar. Como les ponía en el ejemplo, si tenía mortalidad materna en esas épocas, me acuerdo que teníamos como 180 por 1000 nacidos vivos, lo que esperábamos era bajar esa mortalidad materna, por lo menos a 120, 150, ¿no? Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, ¿por qué tenemos que tener objetivos? Porque si no tengo un objetivo en un plan estratégico, no lo puedo evaluar, no lo puedo evaluar. Y ahí les comento, ¿no? Cuando íbamos a supervisar a las regiones, ¿no? Veíamos planes estratégicos muy bonitos, bien elaborados, pero sus objetivos tal vez bien narrados, pero no tenían bien definido qué resultado, qué meta tenían que lograr, ¿no? Entonces no podían ser evaluables, ¿no? Yo cómo evalúo a una región, a un país, si no tengo una meta o un resultado bien claro, ¿no? Por eso que no se puede evaluar. Entonces, desde ese momento decía que este plan estratégico no es adecuado, no sirve, ¿no? No sirve. Entonces, con esa evaluación podemos decir nosotros, ¿está cambiando o no está cambiando la salud de esa población? ¿No? ¿Estamos logrando o no estamos logrando los objetivos? Eso es lo importante, los objetivos, ¿sí? Los objetivos específicos nos permiten identificar las causas, ¿ya? Ya sean directas o indirectas, y los nudos críticos, ¿no? Para ello, utilizamos el modelo causal del árbol de problemas. Nosotros le recomendamos utilizar el árbol de problemas. ¿Ya? ¿Y por qué lo llamamos árbol? Porque tiene ramas, ¿no? Tiene tallo y tiene raíz. ¿Cuáles son? El problema es el tallo, ¿no? Y las ramas son los efectos del problema, ¿ya? Las raíces son las causas del problema. Entonces, utilizando esta metodología, es fácil, ¿no? Construir los objetivos específicos. Ya, como les digo, eso de ahí lo van a ver más en profundidad ya. Algunos ejemplos de algunos objetivos, miren. Esto de acá, si no me equivoco, es del MINSA, de hace poco, ¿ah? De hace poco. Miren, 2015, ahí está justo, ¿eh? La línea basal. Y la meta es para este año mismo. ¿Ya? Justo ha salido un documento del MINSA. Miren, entonces, acá, en este aspecto, ellos lo han llamado acciones estratégicas, pero en realidad nosotros le llamamos los objetivos, ¿ya? En los seminarios le vamos a aclarar un poco más el tema. El objetivo era reducir la mortalidad materna y neonatal. Dos cosas, la materna y la neonatal. Entonces, ¿cómo yo mido el objetivo? A través de los indicadores. Mi indicador me dice que la muerte materna, ¿sí?, que se expresa por cada 100.000 nacidos vivos, ¿sí?,
Y el otro indicador es la tasa de mortalidad en menores de 5 años, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la línea basal, como les decía en este caso, arrancamos en el 2010 con 93 por 100.000 nacidos vivos. Y el objetivo, ¿cuánto es? Lo que se va a lograr la meta el 2021, es decir, de 93 vamos a bajar a menos de 70. Ese es el objetivo. Para ello, en estos años, utilizamos la fuente de ENDES, la Encuesta Nacional de Salud, ¿ya? Eso nos ha ayudado bastante, porque antes no podíamos medir, no sabíamos cómo medir la meta. Podíamos trazar la meta, pero no podíamos medir. En cambio, el Instituto de Estadística e Informática nos ha ayudado bastante a través de las encuestas de ENDES, ¿ya? Y la mortalidad infantil, que era de 20, queremos bajarlos a menos de 14, ¿no? Ese es el objetivo. Igual en la desnutrición, miren, ¿ya? Entonces la desnutrición, ya saben, y en mi clase les he dado también, que era 14.4, queremos bajarla a menos de 10, ¿no? Todavía estamos lejos de esto, mire, ya estamos, nos falta poco para pasar el año, pero, ¿no? Cuando evaluemos vamos a decir, no hemos logrado el objetivo. Para eso sirven los objetivos, ¿ya? Para evaluar, para ver qué pasó, ¿sí? Y esto es el tema de anemia, que también hemos hablado, ¿no? De 43 lo que quieren es bajar a 20, ¿no? Bien. Entonces, una vez definidos sus objetivos, empezamos a construir las estrategias, ¿ya? Las estrategias es el cómo. ¿Cómo hago yo para lograr mis objetivos? ¿Cómo hago yo para lograr mis metas? ¿No? ¿Cómo hago yo para lograr mi visión para mí? Entonces, las estrategias es un término militar, como les decía, ¿ya? Las estrategias, siempre les pongo un ejemplo, ¿no? Las estrategias es, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero ir a Piura, por favor, imagínense ustedes, ¿ya? Yo, no lo mencionen, pero si quieren ponerlo en el chat, lo dicen. ¿Cómo voy a Piura? Les pregunto a ustedes. Piensen un rato, un minuto. ¿Ya? Entonces, alguien de ustedes me dirá, ¿no? Me voy en carro, me voy en bus, ¿no? O me voy en mi auto particular. Otro dirá, me voy por mar, ¿no? Otro dirá que me voy en vuelo, ¿no? Y otro puede decir, no, me voy manejando bicicleta, ahora que está de moda el ciclismo. Entonces, esas son las estrategias, ¿ya? Y yo selecciono las estrategias de acuerdo a lo que yo quiero lograr, mi objetivo, ¿no? Y la oportunidad, ¿sí? Si yo quiero ir a Piura porque tengo una reunión en 1 hora o en un par de horas, ¿sí? No lo voy a hacer montando bicicleta, pues, ¿no? Tendré que ir en avión, ¿no? Porque es la estrategia más adecuada, ¿sí? Pero si yo me voy de paseo, entonces a veces es mejor tomar el bus o irse con su carro particular, ¿no? Porque de esa forma conozco el paisaje, paro, almuerzo en cada zona, pruebo la comida típica de cada zona y lo paso más agradable, pero ¿no? Igual llego a Piura, ¿no? Ese es el ejemplo que les quiero dar en el tema de los análisis estratégicos, ¿ya? ¿Cómo lo construimos? Les decía, mirando el entorno, ¿ya? Los servicios de salud tienen un entorno de acción inmediata, ¿ya? Que nosotros le llamamos entorno directo. Ahí están pues la población que demanda, los proveedores de servicios de salud, ¿no?
y los de entorno indirecto, que son más lejos, ¿no? Son más lejos. Ahí están las políticas, está el aspecto económico, el financiamiento, ¿no? Y un aspecto mucho más lejos está la dimensión internacional, ¿no? Es decir, como le decía, los países de otros continentes, ¿ya? Y más allá, ¿qué estarán? Ya los marcianos, ¿no? Los que creen en los ovnis, ¿no? En los ovnis. No sé si ustedes conocen, en camino al sur, hay una heladería que ahora también vende panes artesanales que se llama OVNI, ¿no? Porque en la zona de Chilca, pues dicen que se ven los ovnis, ¿no? Y a propósito de eso me acordé y le puse los marcianos, un poco para que se despierten, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, les decía, las estrategias es cómo llegar allá, ¿sí? Cómo llegar allá. Partimos de dónde estamos, a dónde queremos ir, de cómo estamos para lograr los objetivos estratégicos, ¿sí? Esas son las estrategias. Para ello utilizamos el análisis FODA, que ya ustedes también lo conocen, ¿no? El análisis FODA nace del nombre de la F es de fortalezas, la O de oportunidades, la D de debilidades y amenazas. Estamos recordándole nomás. Pero lo interesante para construir las estrategias es cruzar, ¿no? Si yo cruzo las oportunidades con las fortalezas, me van a resultar las estrategias FO. Si yo cruzo las oportunidades y debilidades, me va a cruzar las estrategias DO. Las amenazas con las fortalezas, las FA. Y las amenazas con las debilidades, la DA, ¿no? Bien. Para terminar, ya estamos llegando a la parte final. Con eso creo que vamos a cerrar, si no me equivoco. La planificación operativa, ¿no? Pero la planificación operativa no nace del aire, ¿ya? La planificación operativa está enlazada a la planificación estratégica, ¿ya? La planificación estratégica es de largo plazo, eso es lo que quiero insistirles. Los planes estratégicos, no sé si les he mencionado, son planes de 5 años a más. En algunas instituciones planifican inclusive para 20, para 30 años. ¿Sí? Así que quien cambie de gerente, de director, el plan se mantiene, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hablar de 5 años a 10 años nomás. Entonces, el plan estratégico, como les decía, ¿no? Es de largo plazo, mientras que en el plan operativo es un plan anual, ¿ya? Entonces partimos en el año 0, que es hoy, en el corto plazo, el año 1, los planes anuales, miren, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5, ¿no? Pero todo lo que voy logrando en el año 1, en el año 2 y en el año 3 va sumando, ¿no? De tal manera que al llegar al año 5, ¿sí? Sumo todos los resultados de esto y me sale el resultado final, que va a ser el indicador del objetivo que me he trazado como en objetivo en el plan estratégico institucional, ¿ya? Es decir, si yo pensaba bajar 10 puntos la mortalidad X, ¿ya? Entonces, más o menos, sin ser exacto, cada año puedo bajar 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, y al final logro bajar 10 puntos, ¿no? O a veces sucede al revés, ¿no? Los primeros años bajo un poquito más, 2,5 puntos, 3 puntos, y los años siguientes voy bajando un poco
cada vez es un poco más difícil, bajo menos, pero al final la suma de todos me da 10 puntos, ¿no? Entonces he logrado a través de los planes operativos, he logrado mi objetivo del plan estratégico, ¿ya? Ese es el engranaje que hay entre el plan estratégico y el plan operativo. Entonces, ¿qué es el plan operativo? El plan operativo, como les decía, su nombre es anual, se hace cada año, ¿no? De igual manera también priorizamos, de igual manera también establecemos objetivos para ese año nomás, ¿no? Porque el año pasa rápido, parece mentira, ¿no? Y también va enfocado a la solución de los problemas encontrados, ¿no? Entonces, en el plan operativo vamos a trabajar las actividades y las tareas concretas, ¿sí? ¿No? Vamos a capacitar, vamos a prestar el servicio, vamos a supervisar, vamos a monitorear. Son una serie de actividades que son las acciones que se ejecutan para alcanzar los objetivos específicos. Las tareas también son parte de las actividades, pero son unas acciones ya más desmenuzadas de las actividades, ¿no? ¿Sí? Entonces utilizamos esta matriz de programación, ¿no? Acá arriba le ponemos el objetivo específico, ¿sí? Que le reitero es la causa del problema, el objetivo específico nace de la causa del problema. Cuando hagan ya la elaboración del plan estratégico, van a aterrizar ya elaborando el plan de objetivo específico y luego, por supuesto, el indicador, ¿ya? Entonces, utilizamos la actividad, la tarea, ¿no? Les ponemos la unidad de medida, ¿no? Es decir, la capacitación. ¿Qué vamos a hacer? Cursos, seminarios, talleres. ¿Y cuántos, no? ¿Cuántos vamos a hacer? 2, 3. Y eso nos va a costar tanto, ¿no? ¿Y cómo voy a medir esa tarea, el cumplimiento de esa tarea? También lo trazo a través de indicadores y lo planifico y digo, pues, ¿cuándo lo vamos a hacer, no? Le haré en el primer mes, en el tercer mes, o en el primer trimestre, en el primer semestre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá está en trimestres, ¿no? Primer trimestre, segundo, tercero y cuarto. Ya, gracias. Entonces, acá también se pone el responsable, ya que es lo importante, por favor. Porque si uno no pone quién va a hacer esa actividad, nadie asume, ¿ya? Entonces, si es una capacitación de inmunizaciones, posiblemente lo haga la enfermera. Si es una actividad o una capacitación de la salud materna, lo haga la obstetriz, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Acá se pone el responsable. Y bueno, llegamos a la parte final, ¿ya? Como conclusión, quiero decirles que la planificación estratégica es anticiparse y soñar en ese futuro, pero no hay que perder las oportunidades, yo les decía, ¿no? No hay que perder el tren, ¿ya? La metodología que hemos propuesto y que está en la guía metodológica que está en el aula virtual, por si acaso, ya empezamos con el ASIS, luego identificamos y seleccionamos los problemas a partir de ella, ¿no? Empezamos también luego el proceso de priorización que nos va a permitir definir qué intervenciones vamos a hacer o qué problema vamos a intervenir, ¿no? Terminamos con los objetivos, que es el resultado que se espera lograr, ¿no? Por medio de las estrategias, ¿no? Y que finalmente la planificación operativa se basa en el plan estratégico institucional.
y consiste en definir las actividades por un año. ¿Ya? Bien, con eso hemos terminado la clase. Si hay alguna pregunta, hay algún comentario, pueden hacerlo directo, pueden hacerlo por el chat, ¿sí? A ver, yo sé que todos queremos ver el partido, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario? No veo en el chat ninguna pregunta tampoco. Bien. Creo que entonces espero yo que en los seminarios un poco los docentes sean los tutores y que los lleven de la mano en la construcción de este plan estratégico. ¿Ya? Bien, si no hay preguntas, comentarios, nos estamos despidiendo y espero cualquier duda que tengan, por favor, háganlo a sus docentes. Si es necesario, si creen que lo puedo resolver o me pueden consultar, también lo pueden hacer. ¿Ya? Muchas gracias a todos, nos estamos viendo.